David Ferrer, un hombre de 34 años, vivía una vida tranquila y rutinaria en Madrid. Trabajaba como ingeniero en una empresa de tecnología, tenía una novia llamada Laura con la que planeaba casarse, y disfrutaba de los fines de semana caminando por el Parque del Retiro. Todo parecía estar en su lugar, hasta que una mañana, su vida se desmoronó por completo. Era un día como cualquier otro. David salió de su apartamento en el barrio de Salamanca, bajó las escaleras del edificio, y se dirigió hacia el metro. Sin embargo, cuando cruzó la puerta de su edificio, notó algo extraño: un coche negro con cristales tintados estacionado frente a su casa. Dos hombres con trajes oscuros lo observaban atentamente desde el interior. David sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero decidió ignorarlo. Al llegar al metro, recibió una llamada que lo hizo detenerse en seco. Era su jefe, Julián. «David, ¿dónde estás?», preguntó Julián, con un tono nervioso que David no le había escuchado antes. «Camino al trabajo. ¿Por qué? No vengas a la oficina. La policía ha estado aquí buscando información sobre ti. Dijeron que estabas involucrado en algo grave». David se quedó paralizado, el teléfono casi se le cae de la mano. ¿Qué podría haber hecho para que la policía lo buscara? ¿Qué quieren de mí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No lo sé, David. Pero lo que sea, suena serio. Te aconsejo que hables con un abogado antes de hacer cualquier otra cosa. David colgó, su corazón latiendo desbocado. Estaba asustado y confundido. ¿Qué estaba pasando? David decidió regresar a su apartamento, pero al llegar, se encontró con que la policía ya estaba allí. Dos agentes lo esperaban en la entrada del edificio. Intentó pasar desapercibido, pero fue demasiado tarde. «David Ferrer», dijo uno de los agentes, acercándose. «Está bajo arresto por el asesinato de Carlos Rivas». El mundo de David se detuvo. Carlos Rivas era un colega suyo, alguien con quien había trabajado en varios proyectos. Sabía que había muerto recientemente en circunstancias sospechosas, pero jamás habría imaginado que lo acusarían a él de su muerte. «Eso es imposible». «Yo no he hecho nada», gritó David mientras los agentes lo esposaban. A pesar de sus protestas, lo llevaron a la comisaría, donde lo interrogaron durante horas. Los detectives presentaron pruebas que lo incriminaban: huellas dactilares en la escena del crimen, registros de llamadas que nunca había hecho, y lo peor de todo, un testigo que afirmaba haberlo visto salir del apartamento de Carlos la noche en que fue asesinado. David intentó explicar que todo era un malentendido, pero los detectives no le creyeron. Las pruebas eran contundentes, y cuanto más hablaba, más se daba cuenta de que alguien había tramado esto cuidadosamente para incriminarlo. Después del interrogatorio, lo encerraron en una celda, dejándolo solo con sus pensamientos. David sabía que si no actuaba rápido, terminaría en prisión por un crimen que no había cometido. Mientras trataba de pensar en una manera de probar su inocencia, escuchó a dos guardias hablando fuera de la celda. «Dicen que lo llevan a la cárcel mañana temprano», dijo uno. «Sí, pero no creo que dure mucho. Parece que hay gente poderosa detrás de esto». «No quieren que hable», respondió el otro. David sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Entendió que no solo estaba siendo incriminado, sino que su vida estaba en peligro. Quienquiera que lo hubiera incriminado, no se detendría hasta asegurarse de que no pudiera demostrar su inocencia. Esa noche, mientras todos dormían, David decidió actuar. Usó las pocas habilidades que tenía como ingeniero para forzar la cerradura de la celda con un trozo de metal que había encontrado en el suelo. Sabía que tenía que salir antes de que lo trasladaran. Consiguió escapar de la celda y evitó a los guardias utilizando su conocimiento del edificio. Cuando finalmente salió al aire libre, corrió sin mirar atrás.
Sabía que no podía regresar a su apartamento ni contactar a nadie que conociera, estaba solo. David se ocultó en los barrios más pobres de la ciudad durante los días siguientes, moviéndose constantemente para evitar ser capturado. Mientras tanto, intentaba descubrir quién lo había incriminado y por qué. David sabía que la única forma de limpiar su nombre era encontrar al verdadero culpable. Comenzó a investigar por su cuenta, recordando todas las interacciones que había tenido con Carlos Rivas en los últimos meses. Recordó que Carlos había estado trabajando en un proyecto delicado relacionado con la ciberseguridad y que parecía nervioso en las semanas antes de su muerte. Decidió que su primera pista sería investigar el proyecto en el que Carlos había estado trabajando. Sabía que el acceso directo sería imposible, pero tenía un viejo amigo, Marcos, que había trabajado con ellos antes y que ahora estaba desempleado. Contactó a Marcos con cautela, explicándole su situación. David, esto es una locura, dijo Marcos cuando se encontraron en un café pequeño y alejado del centro. Pero si lo que dices es cierto, estarás en problemas serios. Nadie se mete con esa gente y sale bien parado. ¿Qué gente?, preguntó David, sorprendido. Carlos estaba trabajando en un contrato para una empresa de seguridad privada con conexiones con el gobierno. Algunos dicen que estaban haciendo cosas ilegales, hackeando sistemas de rivales comerciales y políticos. Si Carlos descubrió algo que no debía, puede que lo hayan eliminado y te usaran como chivo expiatorio. David comprendió que estaba en aguas profundas, mucho más de lo que había imaginado. Marcos accedió a ayudarlo, proporcionándole acceso a algunos archivos que había logrado conservar antes de ser despedido. Al revisar los documentos, David descubrió que Carlos había estado investigando a su propia empresa y había encontrado pruebas de corrupción a gran escala, que involucraban desde sobornos hasta asesinatos encubiertos. David sabía que estas pruebas podrían exonerarlo, pero necesitaba encontrar una forma de sacarlas a la luz sin que lo mataran antes. Con las pruebas en la mano, David decidió acudir a Laura, su novia, en busca de apoyo. Sabía que era arriesgado, pero no podía hacer esto solo. Se encontraron en un parque, en un lugar donde solían pasear juntos. Laura estaba pálida y preocupada. David, he estado tan asustada. La policía ha venido a buscarte varias veces. Están diciendo cosas terribles sobre ti, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Laura, soy inocente. Alguien me está incriminando, y necesito tu ayuda para demostrarlo. Tengo pruebas que podrían limpiar mi nombre, pero necesito que las entregues a un periodista de confianza. Laura asintió, aunque sus manos temblaban al tomar los documentos que David le entregó. Se abrazaron, y por un momento, David sintió que todo podría salir bien. Pero ese momento se rompió cuando vio a un hombre vestido de civil acercándose a ellos. Era uno de los agentes que lo había arrestado. «¡Corre, Laura!», gritó David, mientras empujaba a su novia para que escapara. David corrió en la dirección opuesta, intentando distraer a la gente. Lo último que vio antes de perderse entre las calles fue a Laura corriendo con los documentos bajo el brazo. Su corazón latía con fuerza, no solo por la persecución, sino por el temor de que algo le pasara a ella. Horas más tarde, David logró evadir a sus perseguidores y se escondió en un viejo edificio abandonado. Allí, mientras trataba de recuperarse, comenzó a sospechar. ¿Cómo lo habían encontrado tan rápido? Y lo más inquietante, ¿por qué Laura no había intentado contactarlo después de escapar? La verdad golpeó a David como un rayo. Laura lo había traicionado. Con el corazón destrozado y una furia renovada, David decidió que no podía confiar en nadie más. Sabía que tenía que moverse rápido. Si Laura había entregado los documentos a las personas equivocadas, su única esperanza era conseguir que la verdad saliera a la luz por otros medios.
David decidió contactar a un periodista independiente, alguien con una reputación de ser incorruptible y que había desafiado al sistema antes, Alejandra Cruz. Era conocida por sus investigaciones sobre corrupción y su habilidad para proteger a sus fuentes. Después de días de intentos fallidos, finalmente logró ponerse en contacto con Alejandra. Se encontraron en una biblioteca pública, un lugar donde David pensaba que estarían a salvo de oídos indiscretos. Sé quién eres, David Ferrer. Tu historia ha estado en las noticias, dijo Alejandra, mientras se sentaban en una mesa apartada. Dime por qué debería creer que eres inocente. David le entregó las pocas pruebas que le quedaban y le contó todo lo que había descubierto. Alejandra lo escuchó en silencio, asimilando cada palabra. Después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Te ayudaré, pero será peligroso. Las personas que están detrás de esto no se detendrán ante nada, dijo ella. David sabía que era su única oportunidad. Alejandra comenzó a investigar, utilizando su red de contactos para reunir más información. Mientras tanto, David se mantuvo en movimiento, cambiando de escondite cada noche. Durante semanas, Alejandra trabajó incansablemente, y poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. Publicó un reportaje explosivo que detallaba la corrupción dentro de la empresa de seguridad y cómo estaban utilizando a David como chivo expiatorio para encubrir sus crímenes. La reacción fue inmediata. La presión pública aumentó, y la policía, ahora bajo un escrutinio intenso, se vio obligada a reabrir la investigación. Después de la publicación del reportaje, David sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Alejandra le dijo que un juez había ordenado revisar las pruebas en su contra y que varios testigos clave estaban comenzando a hablar, ahora que sabían que la verdad podría salvarlos. Sin embargo, aún no estaba a salvo. Los hombres que lo perseguían estaban más desesperados que nunca por silenciarlo antes de que pudiera testificar. Pero David ya no estaba solo. Alejandra y su equipo habían contactado a un grupo de abogados que estaban dispuestos a protegerlo y luchar por su caso. Finalmente, tras semanas de esconderse y pelear por su vida, David fue llamado a comparecer ante un tribunal. Con la ayuda de sus abogados, presentó las pruebas que habían recopilado y explicó cómo había sido incriminado. El juicio fue un proceso largo y doloroso, pero al final, la verdad prevaleció. Los verdaderos culpables fueron arrestados, y David fue exonerado de todos los cargos. El sistema, aunque lento, había funcionado esta vez. Meses después, David estaba de vuelta en su apartamento, mirando por la ventana la ciudad que una vez había sido su cárcel. Aunque la pesadilla había terminado, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Laura había desaparecido después de que se descubriera su traición. Nunca supo si lo había hecho por miedo o por lealtad a las personas que lo habían incriminado, y en cierto modo, ya no importaba. Alejandra se convirtió en una amiga cercana, y juntos siguieron luchando contra la corrupción y la injusticia. Aunque David había perdido muchas cosas, había ganado algo invaluable, una nueva perspectiva sobre la vida y la determinación de no permitir que otros pasaran por lo que él había vivido. David Ferrer había sido un hombre al que intentaron destruir, pero salió del otro lado más fuerte, más sabio, y con una misión clara, asegurarse de que la verdad siempre prevaleciera. Así termina la historia de un hombre que fue arrastrado al abismo de la injusticia, pero que, gracias a su valor y a la ayuda de unos pocos aliados, logró encontrar su camino hacia la redención.